A ver, pensemos en algo. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Por miles de años la respuesta parecía ser una sola palabra: átomos. Pero, ¿y si esa fuera solo la punta del iceberg? Imagínense, desde la antigua Grecia la idea era simple. El átomo, que en griego significa indivisible, era el ladrillo fundamental de todo, el final del camino. Pero la ciencia, como siempre, tenía otros planes y estaba a punto de echar abajo esa muralla de 2000 años de antigüedad. Y fíjense, esta idea aguantó por siglos. En el 1800, John Dalton la convirtió en teoría científica seria. Pero hacia finales de ese mismo siglo, algo raro empezó a pasar en los laboratorios. Unos rayos misteriosos en tubos de vidrio. Esa fue la primera pista, la primera grieta en la idea del átomo inquebrantable. Y aquí es donde la cosa se pone buena, como en una historia de detectives. Nuestro primer protagonista es J.J. Thomson, un físico que se obsesionó con resolver el misterio de estos rayos catódicos. En ese momento, la comunidad científica estaba literal partida en dos. Por un lado, los físicos alemanes decían que eran ondas, como la luz. Por otro, los británicos y franceses sospechaban que se trataba de partículas con carga. ¿Quién tenía la razón? Este fue el escenario del crimen, o bueno, del descubrimiento, el tubo de rayos catódicos. Imagínense un tubo de vidrio casi sin aire adentro. Se le conectan dos placas de metal, se le aplica un voltaje altísimo y ¡pum! Un rayo de luz, un chorro de... algo sale disparado de la placa negativa, el cátodo, a la positiva, el ánodo. Esos eran los famosos rayos. El método de Thomson fue súper sistemático, muy de libro. Primero creaba el rayo. Después lo hacía pasar por en medio de imanes y placas con electricidad para ver qué le pasaba, si se desviaba o no. Y lo más importante, repetía el experimento una y otra vez con distintos metales y gases. Quería estar seguro de que lo que viera no fuera una casualidad. Y sus observaciones, bueno, lo cambiaron todo. 1. Los rayos se desviaban. Eso significaba que eran partículas, no ondas. 2. Se alejaban de la carga negativa, así que tenían que ser negativas. 3. Y esto es clave. No importaba de qué estuviera hecho el tubo, la relación entre la masa y la carga de estas partículas era siempre la misma. Y 4, al hacer los cálculos, se dio cuenta de que eran diminutas, unas 2000 veces más ligeras que el átomo más pequeño que se conocía. O sea, Thomson no solo resolvió un acertijo, encontró la primera pieza del rompecabezas del átomo. Le puso nombre a esta partícula, el electrón, y demostró que era un componente fundamental de toda la materia del universo. Nada mal para un día de trabajo. Ok, pero a ver, si los átomos tienen estas cositas negativas adentro y sabemos que los átomos son neutros, ¿dónde está la carga positiva para balancear la ecuación? Thomson se imaginó algo que llamó el modelo del budín de pasas. Piensen en una esfera de masa positiva como un panqué, con los electrones negativos incrustados por todos lados, como si fueran pasitas. Este fue el primer intento de dibujar un mapa del interior del átomo. Muy bien, ya teníamos al culpable, el electrón. Pero ahora faltaba saber más de él. Por ejemplo, ¿cuál era el valor exacto de su carga? Para eso, se necesitaba un experimento con una precisión casi quirúrgica. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Y aquí tenemos el aparato de Robert Millikan, una verdadera genialidad. Hay un atomizador, como de perfume, que rocía una niebla de aceite súper fina. También hay dos placas de metal que se pueden cargar con electricidad, y un microscopio para espiar una sola de esas gotitas de aceite. El procedimiento es elegantísimo. Primero, las gotitas se cargaban con electrones. Luego, Millikan escogía una sola gotita con su microscopio y la veía caer. Justo entonces, prendía el campo eléctrico para jalarla hacia arriba. Y aquí viene lo increíble. Ajustaba el voltaje con una precisión de cirujano hasta que la gotita se quedaba flotando, suspendida en el aire, perfectamente quieta, en un balance perfecto entre la gravedad que la empujaba para abajo y la electricidad que la jalaba para arriba. Y al calcular la fuerza necesaria, Millikan descubrió algo alucinante. La carga de cualquier gota era siempre un múltiplo de este número increíblemente pequeño. Siempre. Es como si te dieras cuenta de que el dinero solo existe en monedas de $1, pero nunca en centavos. Había encontrado la unidad de carga eléctrica, el valor indivisible de un solo electrón. Para este punto, el modelo del budín de pasas parecía bastante sólido. Ya teníamos al electrón y su carga. Pero a Ernest Rutherford, que de hecho fue alumno de Thomson, se le ocurrió ponerlo a prueba. Una prueba final. ¿Y los resultados? Bueno, digamos que nadie, absolutamente nadie se los esperaba. A ver, usemos la imaginación. Si un átomo es como una especie de gelatina o una nube de algodón y le disparas una partícula súper pequeña y rápida, ¿qué pasaría?
Pues lo lógico es que la partícula lo atraviese como si nada, ¿no? Como una bala atravesando una hoja de papel. Eso es justo lo que Rutherford y su equipo esperaban que pasara. Pero lo que pasó en realidad fue mucho más raro. Vean la comparación. A la izquierda, lo esperado. Todas las partículas pasan de largo. A la derecha, lo que de verdad ocurrió. Sí, la gran mayoría pasaron sin problemas, pero algunas se desviaron un montón. Y lo más loco de todo, unas poquitas rebotaron, como si hubieran chocado contra una pared. El mismo Rutherford no lo podía creer. Su famosa frase lo dice todo. Fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un trozo de papel de seda y rebotara y te golpeara. El modelo del budín de pasas simplemente no podía explicar esto. A partir de estas observaciones, tuvieron que sacar conclusiones totalmente nuevas. A ver, si la mayoría de las partículas pasaron de largo, ¿qué significa? Que el átomo es en su mayor parte espacio vacío. Si algunas se desviaron, es porque la carga positiva no está esparcida, sino concentrada en un punto muy pequeño. Y si unas pocas rebotaron, es porque ese punto, además de concentrado, debe ser súper denso y masivo. Rutherford acababa de descubrir el núcleo atómico, un centro increíblemente pequeño, denso y con carga positiva, donde está casi toda la masa del átomo. Con este descubrimiento, el modelo del budín de pasas quedó, pues, hecho pedazos. Y así, en poco más de 10 años, nuestra imagen de la pieza más fundamental de la realidad se transformó por completo. Pasamos de una idea a otra radicalmente diferente. Veamos el antes y el después. Y el contraste aquí es brutal. A la izquierda, el átomo de Thomson, una esfera sólida rellena. A la derecha, el átomo de Rutherford, un pequeño punto súper denso en el centro y un montón de espacio vacío alrededor con electrones orbitando a una distancia enorme. Son literalmente dos universos distintos. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego atómico? 1. Un átomo es prácticamente nada. Más del 99.9% es espacio vacío. 2. Toda la carga positiva y casi toda la masa viven en un núcleo chiquitito y denso. Y 3. Los electrones andan por ahí, dando vueltas alrededor del núcleo muy, muy lejos. El modelo de Rutherford fue un triunfo, sí, pero tenía un problema gigantesco. Un pequeño detalle. Según las leyes de la física de esa época, un electrón dando vueltas debería perder energía rápidamente y caer en espiral directo hacia el núcleo en menos de un segundo. O sea, los átomos no deberían existir. ¿Cómo era posible entonces que todo el universo no colapsara? Esa pregunta abrió la puerta a la siguiente gran revolución científica, una todavía más extraña, la mecánica cuántica.